Buenos días, profesora. El día de hoy mi compañera Génesis y yo vamos a hablar sobre los derechos humanos, principios fundamentales de la dignidad humana. Los derechos humanos son la base para garantizar la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, género, religión o condición social. Todos nacemos con estos derechos y deben ser respetados y protegidos. En esta presentación explicaremos qué son los derechos humanos, sus principales características y cómo han evolucionado a lo largo de la historia hasta convertirse en un elemento fundamental de las sociedades actuales. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que pertenecen a las personas por el simple hecho de ser humanos. No importa nuestra raza, sexo, religión, nacionalidad o condición económica. Todos tenemos los mismos derechos y entre ellos se encuentran el derecho a la vida, la libertad, a la educación, al trabajo y a la libertad de expresión. Con el objetivo es proteger la dignidad y bienestar de cada persona. Una de las primeras características es las características universales. ¿Esto qué significa? Significa que aplican para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Todos debemos disfrutar de los mismos derechos y oportunidades sin importar nuestras creencias. Las características inherentes a las personas. Esto quiere decir que nacemos con estos derechos y que forman parte de nuestra condición como seres humanos. Nadie tiene por qué ganarse estos derechos ya que existen desde el momento en que nacemos. Las características inalienables e irrenunciables. Inalienables significa que nadie puede quitarnos estos derechos, ni transferirlos a otras personas. Irrenunciables significa que tampoco podemos renunciar a ellos, porque son esenciales para proteger nuestra dignidad y nuestra libertad. Las características innatos. Esto quiere decir que los tenemos desde nuestro nacimiento. Los estados no nos conceden estos derechos, sino que tienen la responsabilidad de reconocerlos y protegerlos. Algunos de estos ejemplos son el derecho a la familia, el derecho a una vivienda y el derecho a recibir un trato digno. Ahora mi compañera Génesis continuará explicando la evolución histórica de los derechos humanos. Como siguiendo con la presentación, como ven en la diapositiva, la internacionalización consiste en un sistema de protección formado por normas, tratados y organismos internacionales para garantizar el respeto de los derechos humanos. Gracias a este proceso, dejaron de ser un asunto exclusivo de cada Estado y pasaron a ser una responsabilidad de la comunidad internacional. Este cambio fue impulsado por acontecimientos históricos como las revoluciones industrial y principalmente la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, en 1945 se creó la ONU y en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que marcó el inicio del sistema internacional moderno de protección. Como vemos ahora bien, siguiente diapositiva, este sistema funciona mediante 4 mecanismos principales. Los tratados internacionales, que establecen los compromisos de los estados. El segundo, los organismos internacionales, que supervisan su cumplimiento. La responsabilidad internacional del Estado, cuando incumplen esos compromisos. Y la protección complementaria, mediante la cual los organismos internacionales actúan cuando un Estado no protege adecuadamente los derechos humanos. Siguiendo con el tema, las llamadas generaciones de los derechos humanos. Una vez comprendida la internacionalización, es importante conocer cómo han evolucionado los derechos humanos. Como vemos, en la diapositiva se clasifican en 3 generaciones, aunque todas tienen la misma importancia. La primera generación reúne los derechos civiles y políticos, que buscan proteger libertades como la vida, la igualdad, la libertad de expresión y el debido proceso. La segunda generación comprende los derechos económicos, sociales y culturales, como el trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Estos requieren una participación activa del Estado para garantizar una vida digna. Además, se basan en el principio de progresividad, que exige mejorar continuamente las condiciones de vida de la población. Finalmente, la tercera generación corresponde a los derechos de solidaridad
o colectivos, como el derecho a la paz, al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos y a un ambiente sano. Estos solo pueden garantizarse mediante la cooperación entre los Estados y la comunidad internacional. Pasamos a nuestro último tema, los derechos humanos en la Carta Democrática Interamericana. Como vemos en la diapositiva, esta fue aprobada por la OEA el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. Su objetivo es fortalecer la democracia y reconocer que no puede existir una verdadera democracia sin el respeto de los derechos humanos. Entre sus principales contenidos destacan el derecho a la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la protección de los derechos sociales. Cuando un Estado miembro presenta una alteración del orden democrático o violaciones graves de los derechos humanos, la OEA puede promover el diálogo, emitir recomendaciones o, en casos extremos, suspender temporalmente al Estado. Su propósito es proteger la democracia y fortalecer el respeto de los derechos humanos. Para concluir esta presentación, los derechos humanos han evolucionado para responder a las necesidades de cada época y hoy representan un compromiso compartido entre los Estados y la comunidad internacional. Gracias a la internacionalización, a los tratados y a los organismos como la ONU y la OEA, existen mecanismos que fortalecen su protección. Además, las tres generaciones demuestran que los derechos humanos abarcan desde las libertades individuales hasta los derechos sociales y colectivos, siendo universales, indivisibles e indispensables para construir sociedades más justas, democráticas e inclusivas. Muchas gracias por su atención.